Y venimos hablando de conducción y mando. Si hemos hablado tan duro, perdón, Ministerio Público, pero es un mandato constitucional. Si hemos analizado la función del Ministerio Público desde el artículo 212 y si hemos hablado de conducción y mando, entendemos perfectamente la responsabilidad que asume cada fiscal del Ministerio Público. Al colmo de que en algún momento dijimos que llama la atención llamarle especializado o producir o crear fiscalías especializadas cuando todos los fiscales deben ser especializados por mandato constitucional. Nos dedicábamos la vez pasada a hablar de la retención y les conté algunas experiencias mías en la investigación de la retención del detenido por parte del Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público cuando recibe a una persona detenida sin demora? Recibir al detenido, controlar la hora del hecho y la hora de la recepción. Para hacerse la primera pregunta, ¿por qué si los hechos ocurrieron hace 2 minutos me lo entregas hasta ahora? Si es sin demora. Peor todavía, que es la realidad, ¿por qué si lo detuvieron ayer me lo entregan hasta hoy? Primera pregunta. Luego, el artículo 149 obliga al Ministerio Público a controlar la detención en fragancia. ¿Fue fragancia o no fue fragancia? Porque es muy posible que le pongan a la orden un detenido que no fue en fragancia o no fue por delito. Y lógicamente, una vez que comprueba que fue por fragancia, el artículo 147 le obliga al registro de la hora de la detención, que debe coincidir con el registro de la hora de la detención por parte de la policía. Luego, controlar el hecho delictivo. Controlar el hecho delictivo, como se le sigue el 141, no solamente le obliga a la fragancia, sino al hecho, al cuadro fáctico, en tiempo, modo, lugar. El fiscal, todos los fiscales son expertos en dogmática penal. Por eso he sido tan crítico sobre la teoría del caso, porque somos expertos en el derecho penal sustantivo y tenemos que analizar en esa persona detenida los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal si se cumplen en la razón de la detención policial. Y el artículo 140 también le obliga al fiscal a hacer un estudio de si va a pedir o no va a pedir, si hay una causal o no hay una causal de medida cautelar. Porque si no hubiera una razón de medida cautelar, porque no hay peligro de fuga, porque no hay peligro eh, de poner en peligro a la víctima o al ofendido, si no hay peligro para la investigación, artículos 168, 169, 170, el Código Nacional le pregunta al fiscal, ¿por qué lo vas a privar de libertad si puedes no privarlo de libertad? Si el fiscal decide privarlo de libertad porque hay una razón de cautela, entonces debe ordenar el acuerdo de retención del que hablábamos ayer, conforme al artículo 131, fracción 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que debe comunicárselo al defensor y al imputado conforme al artículo 130. Y lógicamente el fiscal, porque estoy reteniendo por 48 horas o menos a una persona humana, debe ordenar qué investigación se necesita. Es decir, su deber de investigar y de, conforme al 212, y lógicamente, cuál es el objeto de esa investigación conforme al 213. Entre ellos, si hay o no hay denuncia y recibir la denuncia, si se requiere o no requiere querella y recibir la querella, y lógicamente los registros
de la policía, de paramédicos, de rescate, de bomberos, de cualesquiera de los órganos de prueba que se presentaron al lugar, de inmediato hacer lectura de los derechos al imputado y conforme al 152 del Código Nacional, y en caso de que se trate de un extranjero, ofrecerle la asistencia consular que manda el artículo 151. Si el Ministerio Público considera que este hecho delictivo permite un mecanismo alternativo de solución de controversias, puede invitar al imputado, detenido, retenido y a su defensor, conforme al artículo 189, a un mecanismo alternativo o, en su caso, negociar con este niño o niña retenido un criterio de oportunidad conforme lo permite el artículo 256. Lógicamente, el Ministerio Público, si no fuera este el caso, ordena ejecutar los actos de investigación, solicita actos de investigación a la policía, solicita pericias especiales o pericias irreproducibles si lo fuera, y lógicamente la prueba anticipada si fuera necesario conforme al 304, caso en el cual 275, 274, 304, 305, 306 acude al juez de control para esos medios de prueba. Finalmente, pone a disposición ante el juez de control al retenido, solicita la audiencia inicial que prevé el artículo 308 para inicialmente analizar con el juez la detención, control de detención, y una vez que se ha declarado con lugar la detención del imputado por parte del juez, se formula la imputación concreta a través de una perfección fáctica que debe realizar no solamente el fiscal respecto al hecho delictivo, sino también el asesor jurídico de la víctima respecto al hecho dañoso. Y en su caso, se solicita una medida cautelar. Es bien importante darnos cuenta de que estamos ante una seriedad de un proceso contra un detenido en fragancia. Si seguimos estos pasos, es muy posible que una fiscalía no cometa errores. Como empieza mal porque no controla y conduce desde el lugar de los hechos, por lo general encontramos una carpeta mal instruida que, si fuera yo el defensor, pediría la nulidad absoluta de todo lo actuado. Muchas gracias.